La venganza del familiar muerto. La casa siempre había sido silenciosa, demasiado silenciosa desde el día del velorio. Nadie quería hablar de él, de tu tío Rubén, el hombre que había muerto en circunstancias sospechosas. Dijeron que fue un accidente, que se había caído por las escaleras, pero todos sabían la verdad, alguien en la familia lo había empujado. Desde entonces, cada rincón de la casa se sentía cargado, como si el aire estuviera más pesado, como si las paredes hubieran absorbido un secreto que nadie se atrevía a decir en voz alta. El problema era que Rubén no había muerto en paz. Lo descubrieron cuando, apenas 3 noches después del entierro, la abuela comenzó a gritar desde su cuarto diciendo que Rubén estaba en la puerta. Al principio pensaron que eran delirios propios de su edad, pero pronto todos comenzaron a escucharlo. El sonido de un bastón golpeando el piso se repetía cada madrugada, avanzando lentamente por el pasillo. El mismo bastón que Rubén usaba en vida, ese sonido metálico y seco, tac, 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 subía las escaleras y se detenía frente a cada habitación. Nadie se atrevía a abrir la puerta, pero quienes lo escuchaban despertaban bañados en sudor frío, sintiendo que algo los observaba desde el otro lado. La primera víctima fue tu prima Mariela. Una mañana la encontraron muerta en su cama, con la misma herida en la frente que Rubén tenía en el ataúd. Nadie se atrevió a mencionarlo, pero todos pensaron lo mismo. Rubén había regresado y estaba cobrando venganza. Los días siguientes fueron un tormento. Las luces parpadeaban solas, los espejos mostraban reflejos que no coincidían con la realidad, y en cada fotografía nueva tomada dentro de la casa, aparecía él, primero como una sombra al fondo, luego como un rostro desencajado detrás del rol familiar, y finalmente, su cuerpo completo de pie, siempre observando, siempre esperando. El abuelo intentó rezar, pero las velas se apagaban sin explicación. La madre trató de mudarse, pero al llegar a la nueva casa, en medio de la madrugada volvió a escucharlo, ese bastón golpeando el piso, avanzando en la sala, como si nunca se hubiera quedado atrás. Fue entonces cuando todos comprendieron la maldición. Rubén no buscaba un lugar donde descansar, sino a la persona que lo había traicionado. La tensión se volvió insoportable y una noche, desesperados, reunieron a toda la familia en el comedor. Querían enfrentarlo, descubrir la verdad. Apenas se sentaron, las puertas se cerraron solas con fuerza y los platos comenzaron a quebrarse uno tras otro. En la pared apareció un mensaje escrito con ceniza que decía: yo sé quién me empujó. El aire se volvió gélido. Tu padre se levantó de golpe, pálido, con la respiración entrecortada. Gritó que no había tenido opción, que Rubén lo había provocado, que si no lo detenía, él iba a destruir a la familia. Lo dijo con desesperación, pero ya era tarde. El techo crujió como si fuera a derrumbarse, la lámpara comenzó a balancearse y entonces él apareció. Rubén estaba allí, con la frente hundida, los ojos blancos y el cuerpo deformado, cargando el mismo bastón que ahora goteaba sangre fresca. No pronunció palabra. Solo se acercó a tu padre lentamente, arrastrando el cuerpo, marcando cada paso. Nadie pudo moverse, nadie pudo gritar. Cuando estuvo frente a él, levantó el bastón y le dio un último golpe en la frente. Tu padre cayó de inmediato, y el espíritu de Rubén lo tomó, llevándoselo con él al otro lado. El silencio volvió a la casa, pero la paz jamás regresó. Aunque Rubén había cobrado venganza, cada generación de la familia empezó a soñar con él. En esos sueños, lo escuchaban caminar, acercarse y detenerse frente a sus camas. Porque aunque ya había castigado al culpable, su rencor había envenenado a toda la sangre que compartía con él. Hoy, todavía hay noches en que alguien despierta agitado, con el corazón latiendo fuerte, convencido de que no está solo. Y entonces, en lo profundo del pasillo, vuelve a escucharse aquel bastón, avanzando poco a poco, recordando a todos que la sangre traicionada siempre reclama justicia. Perfecto, la casa siempre había sido silenciosa, demasiado silenciosa desde el día del velorio. Nadie hablaba de él, de Rubén, tu tío, el hermano mayor de tu padre, un hombre de carácter fuerte, conocido por su temperamento explosivo y sus rencores eternos. Se decía que Rubén nunca olvidaba una ofensa, y menos cuando venía de su propia sangre. La versión oficial fue clara: un accidente. Se había caído por las escaleras del segundo piso, pero todos en la familia lo sabían, alguien lo había empujado. El golpe en la cabeza, la posición en que lo encontraron, y la sombra de una discusión que había estallado minutos antes lo dejaban claro. El entierro fue rápido, silencioso, con caras serias y ojos que evitaban mirarse entre sí. No hubo lágrimas sinceras,
solo murmullos y un silencio incómodo que lo decía todo. Rubén había muerto, pero no se había ido en paz. La primera semana después del entierro, la familia intentó retomar la rutina, pero la abuela fue la primera en quebrarse. Una noche despertó gritando, jurando que Rubén estaba de pie frente a su puerta, que lo había visto con el rostro ensangrentado y los ojos en blanco. La familia la tranquilizó diciendo que eran sueños, que estaba confundida por el dolor. Pero esa misma madrugada, tu primo menor escuchó un sonido que lo paralizó, el bastón de Rubén golpeando el piso del pasillo, tac, 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 subiendo lentamente las escaleras. Desde entonces, cada noche alguien escuchaba esos pasos. Siempre a la misma hora, siempre avanzando por la casa. El sonido se detenía frente a cada habitación, como si eligiera a quién visitar. Los más jóvenes despertaban llorando, diciendo que alguien los observaba desde la puerta. Los adultos evitaban hablar del tema, pero en sus rostros se veía el miedo. La tensión llegó al límite cuando encontraron a Mariela, la prima mayor, muerta en su cama. Su rostro estaba pálido, con los ojos abiertos, congelados en una expresión de terror. Y en su frente, la misma herida con la que Rubén había sido enterrado. Fue imposible ignorar lo evidente, alguien, o algo, estaba replicando su muerte en los vivos. A partir de ese día, la casa se convirtió en un infierno. Los espejos ya no reflejaban fielmente a quienes se miraban en ellos, las caras aparecían deformadas, los ojos hundidos, las bocas alargadas como si gritaran sin sonido. En las fotografías que se tomaban en reuniones, Rubén se colaba. Al principio como una sombra en el fondo, después con su silueta más definida, y luego, de manera clara, con sus ojos muertos fijos en alguien de la familia. Intentaron buscar ayuda. El abuelo rezó sin descanso, pero cada vez que encendía una vela, la llama se apagaba sola, como si alguien la soplara. Trajeron a un sacerdote, pero al entrar en la casa, el hombre se sintió enfermo, con la garganta cerrándose, y tuvo que salir antes de terminar la bendición. La madre tomó la decisión de mudarse con los hijos, pero cuando llegaron a la nueva casa, la primera noche lo escuchó de nuevo, el bastón golpeando el piso de la sala. Rubén no estaba atado a un lugar, estaba atado a la sangre. Una madrugada, cuando ya nadie dormía tranquilo, escucharon risas distorsionadas recorriendo el pasillo, risas que todos reconocieron como la voz de Rubén. Y entonces comprendieron, no se detendría hasta que el culpable confesara. Fue entonces que se reunieron todos en el comedor, desesperados, buscando enfrentarlo. Apenas se sentaron, las puertas se cerraron de golpe, los platos se quebraron en 1000 pedazos y la lámpara comenzó a girar sobre sus cabezas. En la pared apareció un mensaje escrito en ceniza: yo sé quién me empujó. El aire se volvió helado. Fue tu padre quien se levantó, temblando, con los ojos desorbitados. Dijo entre gritos que no había tenido otra opción, que Rubén lo amenazaba, que si no lo detenía, él iba a destruirlos a todos. Nadie lo interrumpió, porque todos sabían que estaba diciendo la verdad. Pero ya era tarde. El techo crujió, las ventanas se azotaron y en el umbral apareció Rubén, su frente hundida, su cuerpo torcido, los ojos en blanco y el bastón en la mano, goteando un líquido espeso y oscuro. Caminó despacio hasta tu padre. Nadie pudo moverse. Cuando llegó frente a él, levantó el bastón y lo dejó caer con fuerza. El golpe fue seco, brutal. Tu padre cayó sin vida, y Rubén desapareció con él. El silencio volvió a la casa. Algunos pensaron que todo había terminado, que la venganza había sido satisfecha. Pero pronto se dieron cuenta de que no era así, porque aunque Rubén se había llevado al culpable, su odio había manchado toda la sangre que compartía con él. Esa misma noche, los hijos de tu padre comenzaron a tener pesadillas. En ellas, escuchaban el bastón avanzando lentamente hacia ellos. Algunos despertaban con marcas en la frente, pequeñas, como advertencias. Otros escuchaban el sonido durante el día, aunque estuvieran lejos de casa. Los años pasaron, y aún hoy, en cada reunión familiar, hay alguien que dice haber sentido su presencia. Algunos lo ven de pie en las esquinas, otros lo escuchan caminar en los pasillos cuando todo está en silencio. Nadie puede escapar, porque Rubén ya no es solo un fantasma, es un recuerdo vivo, un juramento eterno. Y cada vez que la sangre de la familia se traiciona a sí misma, cuando alguien rompe un secreto o se atreve a alzar la voz contra los suyos, el bastón vuelve a sonar, recordando a todos que la justicia de Rubén nunca termina, porque la sangre traicionada siempre reclama justicia, incluso desde la tumba. El día que enterraron a Rubén nadie lloró con sinceridad. Lo llamaron accidente, dijeron que había caído por las escaleras,
pero todos sabían que alguien lo había empujado. El silencio pesaba más que la tierra que cubría su ataúd. La abuela susurró que Rubén no se iba a quedar quieto, que lo conocía demasiado bien. La madre, molesta, le dijo que se callara, que dejara al muerto descansar. Pero Rubén no descansó. La primera noche, la abuela despertó gritando que Rubén estaba en la puerta. El padre corrió hasta su cuarto para calmarla, asegurándole que era solo imaginación. Pero todos escucharon el bastón golpeando en el pasillo, subiendo las escaleras, deteniéndose frente a cada puerta. El niño pequeño lloraba diciendo que había alguien afuera. Nadie se atrevió a mirar. 3 noches después, Mariela no despertó. La madre la encontró inmóvil, pálida, con los ojos abiertos en una expresión de terror. En su frente estaba la misma herida con la que Rubén había sido enterrado. El padre repitió una y otra vez que no podía ser, que aquello no era posible, pero todos comprendieron lo que ocurría. Rubén estaba regresando. La casa se convirtió en un tormento. Los espejos mostraban rostros deformados, las luces parpadeaban sin razón y en cada fotografía aparecía Rubén, primero como una sombra al fondo, después como una silueta detrás de alguien, y finalmente, con su figura completa observando directamente a la cámara. La madre intentó sacar a los suyos de aquella casa. Se mudaron, pero la primera noche en el nuevo hogar volvió a escucharse el bastón en la sala. Comprendieron entonces que Rubén no estaba atado a un lugar, sino a la sangre. Una madrugada, cuando todos estaban despiertos por el miedo, escucharon risas en el pasillo. Eran risas rotas, distorsionadas, pero inconfundibles. Era la voz de Rubén. Fue entonces cuando comprendieron que no se detendría hasta que el culpable confesara. Esa noche reunieron a toda la familia en el comedor. El padre, nervioso, exigía que todo terminara de una vez. La abuela rezaba en voz alta. De pronto las puertas se cerraron de golpe, los platos se quebraron y en la pared apareció un mensaje escrito en ceniza: "Yo sé quién me empujó". La madre gritó horrorizada. El padre se levantó temblando, con lágrimas en los ojos, y confesó. Dijo que había sido él, que empujó a Rubén, que no tuvo otra opción porque su hermano lo estaba amenazando, que si no lo detenía iba a destruirlos a todos. Mientras hablaba, el aire se volvió helado. El techo crujió y las ventanas resotaron. Rubén apareció. Su cuerpo estaba torcido, la frente hundida, los ojos en blanco y el bastón en la mano, goteando un líquido oscuro. Se acercó lentamente a su hermano. El padre suplicó perdón, rogó por su vida. Rubén lo miró y le dijo que la sangre se paga con sangre. Entonces levantó el bastón y con un golpe seco lo derribó. Después se lo llevó con él, desapareciendo ante los ojos de todos. El silencio volvió a la casa. Algunos pensaron que con la muerte del culpable todo había terminado, pero esa misma noche, los hijos del padre comenzaron a tener pesadillas. En ellas escuchaban el bastón acercarse a sus camas. Despertaban con marcas en la frente, pequeñas y rojas, como advertencias. Otros aseguraban escuchar a alguien caminando detrás de ellos en plena luz del día. Los años pasaron, y aún hoy, en cada reunión familiar, siempre hay alguien que dice haberlo visto, parado en las esquinas, observando en silencio. Otros juran que al cerrar los ojos, en sueños, lo escuchan de nuevo caminar, tac, 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 acercándose poco a poco. La abuela nunca volvió a dormir tranquila. Repetía que lo había dicho desde el principio, que Rubén no descansaría jamás. Y tenía razón, porque aunque su venganza había comenzado con un solo culpable, su odio se extendió como una mancha a toda la sangre que compartía. Y así quedó claro que la sangre traicionada nunca descansa, que siempre vuelve a reclamar justicia. Incluso desde la tumba hace apenas unos meses, tu familia fue sacudida por una tragedia. Uno de tus parientes más queridos, alguien que siempre estuvo contigo, murió en circunstancias extrañas. Oficialmente se habló de un accidente doméstico, pero tú y algunos miembros de la familia sabían que detrás de esa muerte había algo oscuro, discusiones, traiciones y secretos que jamás se dijeron en voz alta. Desde la primera noche después del entierro, empezaron a suceder cosas raras en la casa. Se escuchaban pasos en el pasillo cuando todos estaban en la sala, platos que se rompían sin razón, susurros con tu nombre a medianoche. Al principio pensaron que era el dolor de la pérdida lo que los hacía imaginar, pero pronto comprendieron que era él, el familiar muerto, que había regresado. Los espejos empezaron a empañarse solos, y en ellos se dibujaban frases cortas como, me engañaron, o, la deuda no está saldada. La familia trató de ignorarlo, hasta que una madrugada uno de tus primos apareció con marcas en el cuello, como si alguien invisible lo hubiera estrangulado.
Lo llevaron al hospital, pero los médicos no pudieron explicar qué lo había causado. Desde entonces, todos durmieron con miedo. Cada noche, uno de ustedes era visitado. El aire se volvía pesado, las luces parpadeaban, y la sombra de tu pariente se materializaba frente a sus camas, con los ojos vacíos, acusando a todos con una mirada de odio. Las discusiones familiares crecieron. Tu tía confesó que él había sido despojado de una herencia injustamente. Tu hermano admitió que sabía del engaño y no dijo nada. Poco a poco, cada uno reveló lo que había hecho. Era como si la presencia del muerto obligara a todos a exponer la verdad. Pero eso no detuvo las manifestaciones. Una noche, el fantasma se presentó con más fuerza, la casa entera tembló, los retratos de la familia cayeron al piso y las puertas se cerraron solas. Entonces su voz retumbó por todas las habitaciones: ninguno de ustedes se irá hasta que paguen con sangre lo que me arrebataron. El primero en caer fue tu primo mayor. Lo encontraron colgado en su cuarto, aunque el techo no tenía ninguna viga de la cual pudiera sostenerse la cuerda. Después fue tu tía, que apareció ahogada en la bañera, aunque no había agua. Cada muerte era imposible de explicar, pero el mensaje era claro: él cobraba su venganza uno por uno. Al final, quedabas tú. Esa noche, el frío era insoportable. Las ventanas se abrieron de golpe y una silueta negra se posó frente a tu cama. Sentiste un peso en el pecho y escuchaste su voz en tu oído. Tú lo sabías todo, y no hiciste nada. El miedo te paralizó, pero de pronto comprendiste que lo único que podía detenerlo era enfrentarlo. Con todas tus fuerzas gritaste que aceptabas la culpa, que sabías lo que habían hecho y que estabas dispuesto a pagar. El silencio llenó la habitación. Al abrir los ojos, el espíritu estaba justo frente a ti, con una sonrisa macabra. Te tomó del brazo con una fuerza helada y dijo: entonces me acompañarás. Tu cuerpo se desplomó, sin vida. Desde esa noche, la casa quedó vacía. Nadie volvió a habitarla. Pero los vecinos aseguran que, al pasar de madrugada, se oyen discusiones, llantos y una voz grave que repite una y otra vez: la deuda sigue abierta. Y así, el espíritu vengativo de tu familiar nunca descansó, porque su dolor y su rencor lo condenaron a arrastrar a todos los suyos, uno por uno, hasta que ninguno quedara con vida. Después de tu muerte, la casa permaneció en silencio por semanas. Tus vecinos notaban que las cortinas se movían aunque no había nadie, que las luces parpadeaban en habitaciones vacías, y que por las noches se oía el eco de pasos arrastrados que recorrían el pasillo principal. Algunos pensaron que eran ladrones, pero nadie se atrevió a entrar. El rumor se extendió: esa familia estaba maldita y aquel hogar se había convertido en un lugar prohibido. La venganza del muerto, sin embargo, no terminó ahí. Los parientes lejanos que jamás vivieron en la casa empezaron a tener pesadillas idénticas. En ellas, aparecía el difunto con el rostro desencajado, los ojos hundidos y la boca llena de sangre. Les mostraba imágenes de cómo morirían y despertaban sudando, convencidos de que no era un sueño. En cuestión de días, uno de esos parientes murió atropellado en circunstancias absurdas, otro fue hallado con el cuerpo retorcido en un callejón como si lo hubieran doblado con una fuerza sobrehumana. Ninguno escapaba. La maldición se expandió como un veneno. Cada miembro de la familia, incluso los que vivían en otras ciudades, comenzó a caer en desgracias inexplicables. Puertas que se cerraban solas con ellos dentro, accidentes que no tenían explicación, sombras que los seguían aunque estuvieran en lugares iluminados. Poco a poco todos comprendieron que el muerto no solo quería vengarse de los que lo habían traicionado directamente, sino de toda la sangre que compartía con él. Era como si la familia entera estuviera condenada a ser arrastrada con él al abismo. Los que sobrevivían intentaron buscar ayuda. Llamaron a sacerdotes, chamanes, espiritistas, pero nadie lograba entrar a la casa sin salir enfermo o trastornado. Un sacerdote que intentó bendecirla salió ciego de un ojo y murmurando incoherencias. Un brujo que realizó un ritual terminó con la piel llena de llagas que jamás sanaron. El lugar se convirtió en un foco de oscuridad. Con el paso de los meses, lo único que quedó de la familia fueron recuerdos dispersos y un linaje perseguido. Los documentos de la herencia desaparecieron, como si jamás hubieran existido, pero todos sabían que esa injusticia había sido la chispa que encendió la ira. El espíritu del muerto no descansaba, porque su odio se alimentaba de cada muerte, de cada grito, de cada lágrima derramada. Algunos cuentan que, si te atreves a entrar en la casa, lo primero que escucharás será una respiración pesada detrás de ti, aunque no haya nadie. Luego sentirás que el suelo se hunde bajo tus pies,
como si caminaras sobre carne en lugar de madera. Y si llegas hasta la habitación donde todo comenzó, lo verás sentado en una silla, esperándote. No importa si lo conociste o no, si perteneces a su sangre o no, al mirarlo a los ojos, tu vida ya no será tuya. El espíritu vengador no se detuvo nunca. La familia fue desapareciendo, y quienes quedaban intentaron cambiarse de nombre, huir a otros países, pero tarde o temprano la sombra los encontraba. Alguien moría en un incendio sin causa, otro aparecía desangrado sin heridas, otro más simplemente se desvanecía en medio de una multitud, dejando atrás solo un eco de su grito. Con el tiempo, el apellido de tu familia dejó de existir, borrado de registros y de la memoria de los vivos. Sin embargo, en el pueblo donde estaba la casa todavía se murmura que, en las noches más frías, puede verse en una de las ventanas el reflejo de una figura demacrada que sonríe, como quien sabe que aún queda trabajo por hacer. Porque la venganza de un muerto nunca termina realmente, solo descansa, esperando a que alguien vuelva a pronunciar el nombre prohibido, y entonces todo comienza otra vez. Continuará. La venganza del familiar muerto. La casa siempre había sido silenciosa, demasiado silenciosa desde el día del velorio. Nadie quería hablar de él, de tu tío Rubén, el hombre que había muerto en circunstancias sospechosas. Dijeron que fue un accidente, que se había caído por las escaleras, pero todos sabían la verdad, alguien en la familia lo había empujado. Desde entonces, cada rincón de la casa se sentía cargado, como si el aire estuviera